Muy bien, ya son las 12:29 de este mediodía hermoso en la Villa de Merlo con un sol radiante después de tanta lluvia. Y tenemos a uno de los candidatos a presidente que más teoría política y teoría económica maneja, sin duda, en toda la Argentina. Estamos con Martín Ayerbe. Muy buenas tardes, Martín, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Rodrigo, y a toda la audiencia, ¿cómo están? Muy bien, acá contento de tenerte por la zona. Contame un poco cómo van a venir las actividades, cuándo llegás, cómo va a ser estos días tan agitados en la provincia de San Luis. Bueno, vamos a llegar el día martes de la semana que viene. Vamos a estar el martes 24 llegando a la provincia, y luego vamos a estar en la sede del partido, vamos a estar, en la Biblioteca Popular en Villa Mercedes el día miércoles. Vamos a estar se llama Centro Cultural Librería La Mora, Juan B. Justo 178. Luego vamos a estar en el Centro Gaucho. Te digo lo que me voy acordando, porque es la primera vez que vamos a estar haciendo esto. A ver, Martín, yo acá tengo tu agenda, ¿eh? Ah, bueno, dale. El miércoles 25 estás en Villa Mercedes, el jueves 26 en La Toma, ahora decimos bien los lugares. El viernes 27 en la capital de la provincia, en San Luis, y el sábado 28 en San Francisco del Monte de Oro, ahí los Pagos de Jerónimo, que aparte es un paraíso el lugar. Así que ahí estamos con las fechas que tenés. Y bueno, el miércoles 25, como vos dijiste, en la librería La Mora, Juan B. Justo 173. A ver, acá tengo, en La Toma vas a estar en la sede del PJ. El Partido Justicialista. Sí, que es un ex cine, un lugar también re lindo y muy pintoresco, porque era un cine antiguo, todavía conserva las butacas, hasta la máquina conserva de... En San Luis, en capital, va a estar en Ate, San Martín y Bolívar. Y eso es lo que tenemos. Así que igual los que quieran interiorizarse bien, nos llaman y le pasamos bien fecha y lugar. Yo voy a tratar de estar en alguno de los eventos, porque me gustaría visitar a los compañeros y escucharte. Sí, los esperamos a todos, y además, más allá de las distancias, nosotros viajamos muchos, vamos a hacer miles de kilómetros para estar allí con Miguel Piñolo, porque vamos con un compañero del movimiento de Entre Ríos, que me levanta en Buenos Aires, y hacemos San Luis y La Pampa, y en cada encuentro se van a tratar temas distintos. No va a haber un encuentro igual al otro, los temas que se van a tratar van a ser todos distintos, y además el sábado, con el movimiento gaucho José Hernández, vamos a compartir cosas criollas. Va a haber guitarras, vamos a tocar estilos, milongas, vamos a jugar a la taba. ¡Qué lindo! Va a haber un campeonato de taba. Espero traerme el campeonato y el premio. Tengo ahí un jugador amenazante que vamos a ver si clava la taba o no. Yo escuché el desafío. Vamos a ver qué tan bueno es trompeta. Si lo compras por lo que se vende, es impagable. Pero vamos a ver. Y bueno, y seguramente tengamos el gusto de poder escuchar en las propias manos de los puntanos algunas tonadas que a mí tanto me gustan. Sin duda, un momento para disfrutar también de lo lindo del mundo cuyano.
el nacionalismo cultural argentino hay que ejercerlo, no puede ser declamativo, de hablar de la cultura, todo ese discurso vacío de la cultura nacional, si no se ejerce no es nada. Exactamente. Porque después prendés la radio y escuchás a estos monos caribeños hablando como débiles mentales, haciendo la porquería esa con la cual han inundado el sonido que se escucha en la calle, en la radio, en la televisión, una verdadera porquería. Entonces, la manera nosotros de luchar contra ello, contra esa mala calidad, porque vos imagínate, si a nuestros hijos le dan esa basura todo el día, van a creer que la música es esa porquería. Claro. Ahora, cuando nosotros les mostremos a los chicos, fíjate lo que es una tonada, y aprendan la diferencia entre una tonada, entre un vals, entre una samba, entre una cueca, entre una milonga, y se vaya dando cuenta lo distinto, lo característico que es, lo especial que es. Me refiero a la tonada no solamente porque estoy hablando con cuyanos, con puntanos, con gente de la región, sino porque verdaderamente yo aprendí de uno de mis grandes maestros de la guitarra, que es el flaco Alberto de los Santos, en la época que andábamos mucho en la noche de Buenos Aires, con el tango al hombro, con el hermano tango. Y cuando terminaba la gira nocturna y caíamos en algún boliche a hacer la recalada, se tocaban muchas tonadas. Entonces yo le pregunto al flaco, porque el flaco es de la milonga, el flaco es del tango, y además además de tocar con Troilo en la Argentina, él es oriental y acompañó con la guitarra a Alfredo Citarrosa, así que te imaginás que un dominio de la guitarra rioplatense completo. ¿Y vos por qué después, al final, cuando ya casi nadie nos escucha en la recalada, entre nosotros, tocas tantas tonadas? Y el flaco me dice, con ese tono de oriental, ¿por qué tonada toca y qué sabe? Bien, vos sabés que ya cuando empezamos a decir que vos ibas a estar en el programa, empezaron a mandarnos bastantes preguntas. Una de las preguntas buenas viene de tu tierra, ahí de Buenos Aires, una compañera mía de la primaria, Ara, está preguntando, desde una mirada nacional y popular, ¿cuál sería el primer paso para que la Argentina recupere la soberanía económica? Bueno, lo primero que nosotros debemos hacer en un gobierno nacional justicialista es tomar control de los elevadores portuarios, que es la forma sencilla en la cual los peronistas nacionalizamos el comercio exterior, nacionalizando los elevadores portuarios. ¿Por qué? Y porque hay muchísimas espacios e instalaciones portuarias que han sido compradas o son de propiedad extranjera. Entonces, meternos en conflicto respecto a la propiedad es un problema que traba la actividad, y nosotros necesitamos agilizar la actividad, agilizar el comercio, facilitarlo. Que esto significa permitirle a los productores argentinos, a los productores agropecuarios, tener una salida al comercio exterior, porque hoy no participan del comercio exterior, ellos venden en tranquera. Los que comercian son las multinacionales, entonces ellos no son partícipes de la renta comercial de ese comercio exterior. No se facturan los seguros marítimos para el país, ni los seguros por el producto, y los seguros por el comercio, y tampoco se participa del flete marítimo. Entonces, nacionalizando los elevadores ya nos quedamos con un eslabón de valor agregado, que es la elevación, que es la maniobra portuaria, que son las grúas, que son las cribas, los elevadores a cangilón, la cinta, lo que sea. Entonces, de esta manera nosotros empezamos a tener dominio en el puerto y defender los precios de nuestros productos de exportación, al mismo tiempo que ponemos una barrera frente a las importaciones que inundan, que depredan el mercado interno argentino y revientan la industria nacional con pésima calidad, sin garantía, sin sistema de calidad de ningún tipo. Entonces, no cumpliendo con ningún tipo de norma, lleno de cosas, de objetos contaminantes, de objetos que tienen venenos y que ingresan al país, incluso
incluso la industria del juguete que viene de China, toda la porquería que viene de China con elementos contaminantes, que los chicos que son chiquitos tienen 1 año, 2 años, 3, 5 años, ¿qué hacen los chicos con las cosas? Las chupan. La chupan. Sí, aparte está entrando gomas de malísima calidad, digamos, hay muchas cosas que a veces los que defienden, digamos, este tipo de entrada indiscriminada de productos, te dicen, bueno, pero lo están pagando barato. Antes pagábamos caro las cosas, y la calidad también vale la pena tenerla. Lo que pasa es que todos estos conchetos compran importados que cumple con sistemas de calidad y no son baratos, son caros para nosotros. Pero ellos lo pueden pagar. Y a nosotros nos dan esta basura que envenena a nuestros niños, que tiene arsénico, que tiene plomo, que tiene toxinas plásticas de origen petrolero, que son cancerígenas. Entonces a ellos les importa un carajo, total son nuestros hijos los que se envenenan, los que se enferman con toda esa porquería. Por eso nosotros tenemos que, en primer medida, tomar acciones respecto al comercio exterior y constituir un consejo superior en donde estén sentados en la mesa de comercio exterior los productores ganaderos, los productores de grano, los productores de leche y de queso, los productores frutihortícolas. También tenemos que tener sentados a los gremios que están en la actividad, los trabajadores que son partícipes de la actividad. También tenemos que tener sentadas, obviamente, que a las cámaras empresarias, gremios y organizaciones libres están vinculados en la justa representación de estos intereses, y los organismos de ciencia y técnica del Estado. ¿Para qué? Para que justamente cuando nosotros estamos haciendo las colocaciones internacionales de los productos, esto se haga a libro abierto, sin ningún misterio, y viendo la operación y determinando a qué precio aceptamos vender y a qué precio no, porque las operaciones de comercio exterior a veces se hacen arriba cuando el barco está cargado y está viajando, Muchas veces partió la carga, salió a navegar y todavía no se vendió, Ojo que el comercio exterior funciona así. Entonces hay que conocer esto, tener dimensión de cómo se opera, y ahí significa tener una mesa de situación que trabaja 24/7 los 365, porque los usos horarios del mundo son muy amplios. Entonces cuando aquí es de noche, en Oriente es de día, y hay que estar operando con una mesa permanente que permita la defensa de la producción nacional. Esto va acompañado con una flota mercante que se chartea a casco desnudo. Primero se alquilan los barcos y se van construyendo los barcos de reemplazo en la industria naval argentina, con un régimen de reserva de carga de flete marítimo para reservar para la bandera nacional lo que le pertenece al país, que es la mitad de los fletes. Y la industria naval se reactiva del día 1 con un alcance de 200.000 puestos de trabajo de origen naval, y con la tasa de ganancia de la renta comercial nosotros estaríamos cerca de 4.000 millones de dólares por año que vendrían de las ganancias del flete marítimo, y nos permitiría financiar las obras ferroviarias para llegar con el ferrocarril hasta la Patagonia, hasta el estrecho de Magallanes, por el Ande y por el Atlántico, y recuperar los 50.000 kilómetros de traza que tenemos para reconectar al país ferroviariamente. Y todo esto son obras que se pagan a través de actividades reales, lícitas, honorables, que reconstruir el sistema de logístico de transporte, integrarlo en una corporación multimodal, y de esta manera crear otros 500.000 puestos de trabajo de origen ferroviario, y todo esto va sumando a alcanzar en algún momento el pleno empleo en menos de 4 años, mediante una movilización total del trabajo que le dé a todo argentino la fuente de trabajo que le permita llevar el pan a la mesa y volver a reorganizar la familia. O sea que de esta situación se sale laburando. Sí, disculpa, claro, un poco lo que había hecho Perón cuando hizo él. Se sale laburando y se sale laburando, y se sale además desde una acción soberana que requiere que las organizaciones libres del pueblo, los clubes, las sociedades de fomento, las juntas vecinales, los centros culturales, la radio comunitaria, el gremio, la Cámara de Comercio, la Cámara de Productores, todas las formas en las que el pueblo se organiza de manera libre,
esa forma naturalmente libre y asociativa del pueblo, esa forma que es el comunitarismo argentino, sea que se constituya como fuerzas concurrentes al Estado, sin ser el gobierno y sin estar conducidos por el Estado, sino de manera libre, tener las mesas donde ese encuentro permita que los circunstanciales funcionarios de gobierno tengan que estar frente a la manifestación de los sentimientos compartidos y los intereses en común del pueblo expresado en sus organizaciones. Entonces, de esta manera, el Estado se pone al servicio de la comunidad. Disculpa, ahí Daniel habla. Ahí estaba pensando que un poco con lo que hizo Perón en su momento, cuando hizo ELMA, ¿no? Empresa de Líneas Marítimas Argentinas, que nacionalizó todo lo que es los fletes marítimos. Tiene mucho que ver con lo que vos estabas diciendo. Un poco sería eso, según tu criterio. Sí, es la flota mercante del Estado y la flota argentina de navegación de ultramar, que luego en la década del 60 cambia el tipo de sociedad y pasa a denominarse Empresa de Líneas Marítimas Argentinas. Nosotros estamos planteando una ELMA de este siglo, que sea no solamente marítima, sino multimodal, una empresa de líneas multimodales, que integre en una corporación a la flota mercante, a ferrocarril y a la flota de referencia en el nudo ferroportuario, para que veamos nosotros la racionalización del sistema de transporte de una manera clara y centralizada, que es la siguiente. Si yo tengo que traer limón del Tucumán y no me conviene traerlo de Tucumán en camión hasta Buenos Aires y de Buenos Aires a Tierra del Fuego en camión, sino que lo que me conviene a mí es de Tucumán salir por los talleres hacia los talleres Güemes de Salta, una línea diagonal que me atraviesa Pampa del Infierno, Sáenz Peña en Chaco, y me sale al puerto en el Paraná, en Barranqueras. Entonces yo salgo de Tucumán a Barranqueras en el Chaco, lo cargo, salgo con el ferrocarril, del campo salgo con el camión y voy hasta la estación ferroviaria, y el camión se eleva la carga al ferrocarril, salgo hasta el Paraná atravesando Salta, Chaco, y en el Paraná navego hasta Buenos Aires, descargo. Nos habíamos quedado que estabas hablando un poco de cómo se empezaba a construir una Argentina sin dependencia económica. Bueno, sí, para esto es fundamental el ordenamiento del sistema de transporte, la logística. Tenemos ahí ciertas distorsiones en los precios, donde a veces el precio del producto es tan bajo que es menor al flete que lo transporta. Eso hace que se tire la producción, como hemos visto en infinidad de oportunidades. Entonces se produce muchísimo alimento, cuando no hay precio ese alimento se tira y no llega a la mesa de los argentinos. Entonces necesitamos acomodar el sistema de transporte y a la vez elevar el poder adquisitivo del salario argentino, porque no se puede seguir viviendo bajo esta idea de la Argentina barata, de la Argentina de remate, de saldos, donde se plantea alimentos baratos y que le van a pagar al productor menos que lo que le pagan. Bueno, vos vas a estar ¿cómo es que se llama? San Francisco del Monte de Oro. La semana pasada estaba hablando con un productor que hace alfalfa. O sea, más básico imposible. Y me estaba diciendo que hasta el año pasado estaban haciendo 5 cosechas y ahora están haciendo 2 porque más no pueden vender. Claro. El problema radica en que esa alfalfa, por ejemplo, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, por la zona de Villegas, por la zona que es limítrofe
Santa Fe como con la provincia de La Pampa. Se produce la mejor alfalfa del mundo, dadas las condiciones, ¿no es cierto?, del suelo y del clima. Todo es Villegas, hasta Trequelauquen, ¿no?, la zona de Lincoln. Ahí tenemos una gran concentración ganadera en la provincia de Buenos Aires. Y obviamente la invernada que se hace en esa zona se hace vinculado justamente a la disponibilidad de pasto y en este caso de alfalfa, ¿no? Puedo explicar en la Argentina que hoy se está exportando la alfalfa de la provincia de Buenos Aires. O sea que se hace un rollo de pasto, se lo sube arriba de un camión, se lo lleva hasta el puerto y sale en un buque a otra parte del mundo. Viaja a Europa, viaja a Oriente. Y es negocio exportar alfalfa y no es negocio hacer ganadería en la Argentina. Bueno, peor, porque, digamos, esto que es San Luis, que no es algo así, una producción recontra re grande o importante, lo que me decía es que no le sirve el precio de la alfalfa para poder venderlo en los camiones. Digamos, cuando lo tiene que trasladar, el precio de la nafta es tan alto que ya no le dan los márgenes para poder cosechar. Entonces, en la logística también se empieza a ordenar otro sector, que es el siguiente. Cuando yo dispongo de una logística que me permite tener llegada al territorio, me tengo que dar cuenta que en la Argentina, en Vaca Muerta, tengo que montar una refinería de por lo menos 200.000 barriles diarios. Porque el aumento de la producción a partir de la explotación de Vaca Muerta, que pasó a sumar 200.000 barriles nuevos, esos 200.000 barriles nuevos, ¿dónde están? Sale el petróleo crudo al extranjero. Es totalmente inconveniente para la Argentina, subordinar a la Argentina a la División Internacional del Trabajo y a la dependencia con Estados Unidos. ¿Qué negocio hacemos nosotros con sacar el petróleo nuestro para alimentar la maquinaria bélica y de hiperconsumo norteamericano? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué clase de alcahuetería es alinearse con Estados Unidos y entregar el petróleo argentino? ¿Para qué? ¿A los yanquis? ¿Hay que fortalecerlos o hay que debilitarlos? Entonces, estos son los términos de donde las relaciones exteriores se deben comprender en la Argentina desde una posición soberana. Claro. Y no subordinada ni arrastrada. Entonces nosotros necesitamos poner una refinería de 200 barriles diarios para que lo que sale de Vaca Muerta lo refinemos nosotros y demos fuentes de trabajo producto del refino y que la cadena de valor quede en el país. Porque además nosotros le estamos comprando el gasoil a los ingleses todos los años para poder levantar la cosecha. El gasoil que se importa se le compra a los ingleses. Entonces tiene que haber una serie de políticas soberanas del país que permitan alcanzar la independencia económica, que es el tema que planteaba la compañera que se comunica a través de los mensajes. Entonces, esta logística ferroviaria que une Altos Hornos Zapla en Palpalá, Jujuy, con los talleres diésel de Mendoza y el yacimiento carbonífero fiscal Río Turbio en Santa Cruz, este ferrocarril al pie del Ande permite tener además dominio sobre la explotación petrolera, la explotación minera, la explotación forestal, que son los inicios de estas cadenas de valor que permitirán la radicación de los argentinos en la ocupación del territorio, después entrar los conurbanos, donde estamos viviendo muy malas condiciones estamos viviendo. Y necesitamos entregar tierra a los argentinos para que los argentinos puedan tener su chacra. Más allá de que trabaje de mecánico, más allá de que sea el taller de calzado del pueblo, más allá de que su profesión sea el comercio, eso no impide no tener una chacra. No está asociado a tener un trabajo industrial en una fábrica, o trabajar en logística, en transporte, o trabajar en el comercio y tener que vivir en un departamento. ¿A quién se le ocurre? Con una patria tan extensa y tan despoblada. Entonces necesitamos que el argentino pueda tener
como era antes, como fue la vida de nuestros abuelos. Nosotros, los Ayerbe, que vienen de Lincoln, del norte de la provincia de Buenos Aires, de la zona esta que estábamos hablando de producción ganadera y alfalfa. Los abuelos tenían la chacra y la casa en el pueblo. Y no es porque eran unos bacanes, es porque se tenía la chacra y además se tenía una casa. Porque la casa en el pueblo, ¿para qué estaba? Y para entender las cosas que hay que entender en el pueblo. Y después está la chacra, que es donde se hace el trabajo agrario. Entonces, esta Argentina puede volver a recuperar este orden de prosperidad, de capitalización del pueblo argentino. Pero eso requiere un mayor poder adquisitivo del salario. Hay que pagar mejor los alimentos, hay que pagar mejores salarios, y esto permite una economía de prosperidad. Porque si no, con lo de lo barato, terminamos nosotros con sueldos de hambre, los productores quebrados, porque no les conviene los precios de cambio, y resulta que los que hacen los negocios son los vivos, las mujeres que están subordinados a ellas, para sacar barato todo lo que puedan sacar de Argentina. Tal cual, Martín. Vos sabés que se comunicó Trino, que es uno de los primeros oyentes, seguidores de Martín Ayerbe. Dice: siempre muy interesante escuchar a Martín Ayerbe. Está muy bueno para escuchar también a la compañera de fórmula, Romina Cortaveria. Dice que es muy piola también. La hemos escuchado, no la he entrevistado todavía, pero ya calculo que en cualquier momento también vamos a escucharla en el programa. Te digo que acá en el grupo del programa se está armando una linda discusión entre varios de los oyentes, Martín. Bueno, hay que hablar con Cortaveria porque ella tiene un planteo vinculado ella es geógrafa y tiene un planteo vinculado a la demografía, el territorio, la soberanía, y cómo nos están en este momento a través de las agendas internacionales, lo que llaman la Agenda 2030, que en realidad son estrictamente medidas que están con el objetivo del despoblamiento, de bajar la tasa de natalidad, de tener una política reproductiva restrictiva de la vida. Bueno, son temas que nosotros tenemos que tratar, porque hoy no estamos ni siquiera en la tasa de reemplazo los argentinos. Esto Cortaveria lo explica bien, hay que hablar con ella, pero estamos hoy en una tasa de reemplazo inferior al 1.4. Quiere decir de que cada matrimonio argentino, cada varón y cada mujer que se unen en amor no logran tener 2 hijos. Claro. Entonces, Argentina se está achicando. Y esto es producto de los 50 años de decadencia nacional, de una dirigencia política que nos llevó a esta situación, cuando nosotros tendríamos que estar en una plena expansión. Pero si hoy los jóvenes están totalmente restringidos en la economía, con salarios de hambre que gana la juventud, que no puede salir de la casa familiar porque los alquileres, los sueldos son tan bajos que no pueden pagar los alquileres, no hay crédito para la familia, no hay crédito para la vivienda familiar, toda la masa financiera se la chupa la usura, el descolapso, la tipa financiera, y en condición muchos jóvenes, ante la posibilidad de tener un hijo, hacen muchos cálculos porque no saben si lo van a poder sostener económicamente con la inestabilidad que hay también en la fuente de trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? La solución busca darle la dirigencia política nacional, provincial en la Argentina. En vez de proteger al niño por nacer, en vez de proteger a la madre en servicios de salud, no, alientan la política del aborto, alientan las vasectomías a varones jóvenes a partir de los 16 años y alientan la pelada de guita
en todas las políticas contrarias a la natalidad y a la reproducción, siguiendo los preceptos de Henry Kissinger en su informe de 200. Y esto lo hace tanto el gobierno nacional de Javier Milei como el gobierno provincial de Axel Kicillof, a través de su ministro Kreplak y a través de la ministra de Educación Lerici, que es la continuidad del ministro de Educación Sileoni y del ministro de Educación Filmus, que han destruido la escuela pública argentina y que han generado con las reformas educativas y los sistemas de evaluación el desastre en el cual estamos sumergidos en las escuelas, donde los profesores, junto con los alumnos, junto con los auxiliares y los directivos de las escuelas, están en una línea de combate permanente tratando de sostener la escuela a diario, en contra de la política que estos burócratas de la educación diseñan y que cambian anualmente para enloquecer al cuerpo docente. Entonces esto hay que pararlo. Esto no da para más. No da para más. Todas estas estupideces que están llevando adelante, fuerte intensificación, no hay mesa de examen, no hay presentismo, todo así nomás. No se aprende nada, no hay responsabilidad, no hay cumplimiento del deber, nada. Y esto es responsabilidad política, porque los profesores en las escuelas más no pueden hacer de lo que hacen. El estado psíquico el docente está al límite está. Y con la miseria que además pagan. Kicillof en la provincia de Buenos Aires le paga a un profesor menos de lo que se está pagando por hora para limpiar la casa. Imagínate que a la chica que está en limpieza no les alcanza, imagínate si le va a alcanzar un profesor. Y además, por cada hora cátedra que se paga, por la hora cátedra que se paga, el profesor necesita por lo menos 2 horas más para preparar la clase. Por lo menos 2 horas más. Es para preparar la clase y además para evaluar. Porque requiere tiempo una clase para darla bien. Y además requiere tiempo de preparación una clase para dar una buena clase que despierte el interés de los chicos, que le presten atención, que mantengan la atención cuando estamos todos hipotecados por los teléfonos celulares, las redes sociales. Estamos luchando todos los días en la escuela para que los pibes apaguen el teléfono, guarden el teléfono en la mochila, saquen el teléfono del pupitre. La lucha permanente. No, pero el chico no lo podés obligar, no le podés exigir, no le podés tocar el teléfono celular. Y eso es responsabilidad política de estos burócratas, que no tienen la menor idea ni de educación ni de pedagogía. Se dedican a repetir las estupideces que Flaxo y que los organismos internacionales inducen en la Argentina para marearnos y confundirnos, haciéndose de los que son libres, que cada uno es libre, que cada uno puede elegir, autopercibirse, toda esta basura del progresismo, que es un liberalismo del mismo estilo que el de Milei. Entonces en esto no se puede ya seguir tolerando los derechos humanos y el progresismo, porque no es lo que quiere el pueblo argentino. Porque no, entonces se necesita otro tipo de conducción política. Y si ya perdió y va a volver a perder, entonces el peronismo tiene que encontrar, el nacionaljustillarismo tiene que encontrar en su propia doctrina nacional el cauce de ordenamiento para salir de estas atrocidades. ¿Quién puede ser tan boludo en este momento de alinearse a Kicillof presidente? ¿Para qué? Economía a jóvenes, para que la política de hormonización la haga a escala nacional. Está paralizado el astillero Río Santiago. En cualquier momento explota, porque explota gremialmente y explotan los trabajadores del astillero. El ferrocarril provincial totalmente paralizado y lo único que tiene actividad está en manos de las multinacionales.
venció la construcción del puerto de Quequén. Se hacen los boludos. Y Silov y Bianco, su jefe de gabinete, y que patean para adelante, prorrogan para que el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires, que no se sabe quién será, decida qué hacer con el puerto de Quequén. Pero queridos, ¿para qué tanta rosca? ¿Para qué tanta rosca partidocrática? Para hacerse de la gobernación. Y una vez que tienen la gobernación en la mano y tienen la posibilidad de tomar decisiones, patean las decisiones para adelante. Las decisiones estratégicas las patean para adelante. ¿Dónde se ha visto esto? Porque no tienen voluntad de poder. No tienen voluntad de poder nacional. Tienen ambición personal. Tienen avaricia personal, pero no voluntad de poder nacional. Bien, Martín. Sin duda hay una Argentina que no tiene trenes, que las rutas las tiene detonadas, que agarrar cualquier camino para cualquier lado está lleno de pozos, que cada vez que llueve es un problema porque se inunda todo. Y acá en Merlo han hasta algunos barrios alquilado máquinas para poder arreglar las calles de tierra porque son intransitables, porque el Estado sin duda desapareció de todos lados. La cuestión por ahí sería pensar cómo podemos volver a convencer a la gente de que la mejor forma de organización es la colectiva. Sí, que es volver a la centralidad de la comunidad organizada con la acción política de las organizaciones libres del pueblo, porque hoy justamente el pueblo se ha retirado de la política. El pueblo se ha retirado de la política porque es en vano la participación, es en vano el compromiso, si total lo que gobierna es una oligarquía, son oligarquías partidarias que les importa nada la opinión del pueblo y además trata a todos los que no están con él como idiotas. Y el kirchnerismo hace lo mismo. Milei lo hace insultando y el kirchnerismo lo hace sobrándote, como cancheros y sobradores que son, menospreciando al otro, que es lo que han hecho todos estos años. Por eso el pueblo argentino, por sus dotes y sus talentos, votó algo en contra del kirchnerismo. Entonces el kirchnerismo perdió y va a volver a perder. Entonces nos lo tenemos que quitar de encima con desprecio, porque si no nos tienen atrapados en su oligarquía partidaria y no permiten la aparición del movimiento nacional. Y el pueblo argentino ya los rechazó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Organizar a todos los nacional justicialistas para constituir una corriente nacional que primero derrote el kirchnerismo y tome la conducción del movimiento nacional. Porque si la conducción del movimiento nacional está en manos del kirchnerismo, ya perdió. Porque gran parte de estos argentinos que no van a votar son peronistas. Una gran parte, enorme, millones que no fueron a votar. No fueron a votar porque son justicialistas. Y ya rechazan y ya no van más porque por más que esté el símbolo partidario, la figura de Perón, por más que esté lo que esté, ya no van a votar. No es como antes, que a pesar de que no gustaran los candidatos se ponía el voto igual por una cuestión de lealtad, por una cuestión de decir, bueno, no será el candidato que me gusta, pero votamos a Frondizi. Cumplo con el compromiso de, aunque no esté de acuerdo, pero no, esto se acabó, han roto todo. Entonces hay que quitarse, hay que realizar en este momento tenemos que realizar una feroz tarea de demolición. Lo que en este momento corresponde hacer es una feroz tarea de demolición. ¿De demolición de qué? De demolición de estas autoridades partidarias, de esta oligarquía partidaria,
porque no hay otra manera de que nosotros, si no realizamos una tarea de demolición, la cual la crueldad en ese gozo tiene que ser motor de realización, van a mantener los cargos partidarios, van a mantener los cargos en el gobierno, porque ellos pierden la elección, pero siguen siendo funcionarios. Negocian con Milei y con Macri todos los cargos de gobierno. De hecho, le completan las listas y le completan con funcionarios. Todos vimos que cuando ganó Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal no tenía ni siquiera la cantidad de amigos necesarios para ocupar todos los lugares que ocupaba en la provincia de Buenos Aires, en la conducción de gobierno. ¿Y quién le completó la conducción de gobierno? Sergio Massa. Entonces, la sublevación del trabajador en la Argentina, todos estos años, fue preparada en la escuela del pensamiento burgués. Entonces, tal sublevación no coincide con la sublevación nacional argentina, entonces no tiene efecto. No tiene efecto, no se produce nada. ¿Por qué? Y porque agitan por izquierda y no pasa nunca nada. Bien, Martín, me gustaría que antes de terminar puedas decirle un poco a la audiencia de acá de San Luis, los que van a ir a verte o los que les gustaría ir pero no están totalmente decididos, ¿con qué se van a encontrar? Se van a encontrar con el modelo argentino para el proyecto nacional. Se van a encontrar con una propuesta que tiene como centro a la familia argentina y la figura de trabajador como figura de edificación nacional. Y en esa figura de trabajador, la unidad de todos los argentinos, porque sobre la unidad de los que trabajan ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Por eso la figura de trabajador, la organización del trabajo, la organización de la producción, requieren de la organización de una logística nacional. Entonces, desde allí vamos a presentar no solamente los proyectos de ley vinculados a la marina mercante, al sistema de transporte y al comercio exterior, sino que además presentaremos el plan de pleno empleo para alcanzar justamente la creación de 5 millones de puestos de trabajo, que es lo necesario para terminar con la desocupación en el país. Y también veremos los fundamentos filosóficos, los fundamentos metafísicos de lo que constituye nuestra cultura nacional, nuestra ecúmene iberoamericana, cómo la filosofía de los griegos, el derecho de los romanos y la fe de los cristianos han constituido en Argentina esta raza de los criollos que somos, y cómo la afirmación de nuestra propia identidad y nuestra espiritualidad está la fortaleza necesaria para recuperar la soberanía política que se ha perdido, la independencia económica que ha sido enajenada y la justicia social, que es el régimen que ha sido derogado en el país y por el cual vivimos en esta crueldad, donde en un país por hacerse no hay trabajo y en una patria subpoblada el argentino no tiene tierra. Por eso este impulso nacional que estamos dando tiene un proyecto nacional a realizarse en estos objetivos claros, son los objetivos que los trabajadores necesitamos, que nos permite edificar una nueva Argentina, restaurando los valores con los cuales la patria en su momento pudo tener su esplendor. Muy bien, Martín, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros y por darnos esta entrevista. Esperamos que sea muy auspicioso, digamos, para toda la provincia tu presencia acá en San Luis. Bueno, y estaremos el lunes 30 y 31 en la provincia de La Pampa. Así que a los vecinos de La Pampa también les avisamos que lunes 30 y martes 31 estaremos luego de San Luis en la provincia de La Pampa. Muy bien, muchísimas gracias y un abrazo gigante.